En esta mañana quiero hablar acerca de un tema que es para mí muy importante y que el Señor anoche me decía, esto es lo que quiero que le digas a la casa. Así que quiero pedirles que abramos nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 16 y versículo 19 y 20. La palabra santa del Dios eterno, perfecta, en Marcos 16, 19, 20 dice: entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Lean conmigo todos, por favor. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la derecha de Dios. ¿Dónde está sentado el Señor? Arriba en el cielo, arriba en el cielo y en la derecha del Padre. El versículo 20 dice: así que ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones, y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. El tema en esta mañana es mirando desde las alturas. Mirando desde las alturas. Mirando desde las alturas. Este tema en una iglesia moderna y una iglesia de aspiraciones, de motivar a la gente, se enfocaría de esta manera: señores, mirando desde las alturas, nosotros somos gente de altura y no podemos mirar desde abajo. Nosotros somos hijos del Dios poderoso y somos gente de alcurnia, gente de alta sociedad. Somos gente de altura y nosotros tenemos que ver por encima de todo lo demás. Por lo tanto, no somos cola, somos cabeza y tenemos que ir hacia arriba y tener todo lo demás. Pero ese no es el mensaje en esta mañana. Ese mensaje es un mensaje que motiva a la gente a creerse cosas, y usando el texto bíblico lo llevan a un contexto que no es la intencionalidad de la palabra ni la intencionalidad del Espíritu Santo cuando te dice que tú eres hijo de Dios y te dice dónde estás sentado. Así que antes de disertar este tema y darle el recorrido que pretendo en el Espíritu hacer, quiero significar dos cosas inicialmente. Quiero significar dónde está Cristo. Lo primero que acabamos de ver es que Cristo está en el cielo arriba, sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Está con el Padre. Está donde Dios el Padre está. Así que quiero que ustedes tengan ese versículo en mente, que lo anoten y coloquen allí. El tema de hoy es mirando desde las alturas, pero hay dos cosas que yo quiero que entendamos. La primera es: ¿dónde está Cristo sentado hoy por hoy? Creo que ya lo entendemos por el texto, el versículo. Le voy a dar más base bíblica. Hay muchísimos versículos en el texto bíblico para apoyar esta verdad. Y la segunda cosa que quiero que entendamos es: ¿dónde estamos nosotros, el cuerpo de Cristo? ¿Dónde estamos nosotros, la iglesia? ¿Dónde está usted sentado? ¿Dónde usted está parado? ¿Dónde usted está ubicado? ¿Dónde estamos nosotros, la iglesia, ubicados en el día de hoy? Así que pudiéramos decir desde el punto de vista lógico, sensato, que Jesucristo está sentado a la derecha del Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y que nosotros estamos aquí en la tierra sentados en la iglesia Puerta del Cielo, como iglesia Puerta del Cielo en este templo. ¿Es cierto eso? El Espíritu Santo está aquí, el Padre está allá y el Hijo está allá, a la derecha. Es lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero yo quisiera que nosotros entendiéramos hoy dónde estamos nosotros hoy con claridad. Desde el punto de vista lógico, natural, sensato, de que Él está allá y nosotros no estamos aquí sentados en estos bancos, en estas sillas, nosotros estamos aquí. Pero yo quiero que tú veas, yo quiero que usted vea, yo quiero que nosotros veamos lo que dice la Biblia realmente dónde estamos nosotros sentados. Y esto al hombre natural, lógico, sensato y normal no le entra. Al hombre lógico, sensato y normal, lo que vamos a leer no hay cavidad en su mente para entenderlo. Así que diga conmigo: Espíritu Santo, yo no soy un hombre normal, yo soy un hombre espiritual. Tengo un cuerpo natural, pero tengo un alma y un espíritu
que vienen de ti. Oh, gloria, oh, gloria. Si usted puede entender eso, vamos en buen camino en esta mañana. ¿Alguien dice amén? Preste mucha atención. Hoy voy a lanzar un código, una llave, una clave que va a abrir la cerradura que ha estado por mucho tiempo cerrada para usted. Así que miren esto, el Señor nos dice en su palabra que Dios está sentado a la diestra. Le di un versículo y voy a leer otros versículos bíblicos que hablan de lo mismo. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios Padre y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Por cierto, creo que es el único versículo en la Biblia que yo recuerde que dice que Jesús está de pie a la derecha del Padre. Es porque estaban matando, estaban sacrificando a Esteban. Estaban apedreándolo en este momento. Estaban matándole por predicar a Cristo. Así que mientras lo apedreaban, mientras lo mataban, mientras lo flagelaban, mientras lo asesinaban, él hizo dos cosas relevantes en este momento. Una, ve a Jesús a la derecha del Padre en la majestad de las alturas. Y otra cosa, él no mira a los hombres, él mira lo que está en los hombres. Y él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿Usted recuerda esas palabras? Ten misericordia de ellos. Son las palabras de Jesús en la cruz. Por eso es que tienes que aprender a mirar desde las alturas. Así que mira lo que te estoy diciendo, dice el Espíritu Santo. El versículo 20 de Efesios 1 dice: el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿De qué está hablando? Del Espíritu del Padre que obró en Cristo, lo resucitó de entre los muertos y lo sentó, y lo sentó, y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Aleluya. Colosenses 3:1 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Anota todos estos versículos. Así que Colosenses 3:2 dice: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esos versículos son útiles para la enseñanza de hoy. Pero estoy tratando de mostrar por la palabra de Dios, con pocos versículos porque hay muchos, que Jesucristo está a la derecha del Padre y de allí intercede por ti y por mí como abogado. Salmos 16:11 dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, en tu diestra, en tu derecha, deleites hay forever. Me darás a conocer la senda de la vida. Jesucristo dijo: yo soy la senda de la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Así que David estaba esperando que de ese renuevo que Dios iba a darle en la senda de la vida le fuese mostrada, para él considerarse, para él encontrarse en la presencia del Dios Padre, en el gozo del Dios Padre, a la derecha de Dios Padre. Porque a la derecha de Dios Padre tus problemas se hacen minúsculos. Porque a la derecha del Dios Padre tú no miras tus problemas como lo estás viendo hasta hoy, sino que comienzas a ver a Dios como es Dios, y comienzas a ver el tamaño de Dios, y comienzas a entender que no hay problema que Él no pueda resolver. Ya es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar. El salmista en el Salmo 16 está pidiendo que le muestren el camino, la senda, el camino de la vida. Y Jesucristo es la senda, el camino de la vida. Romanos 8:6 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Segunda de Corintios 4:18 dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Quiero que veas conmigo Filipenses 3:20 y 21. Y dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está tu ciudadanía? De donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Aleluya. Dije que habían dos inquietudes, dos preguntas que debíamos resolver. Ya tenemos claro que la primera es: ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo, iglesia? Arriba, a la derecha del Padre Celestial. ¿Ok? Mire esto. Ahora, la segunda cosa que yo titularía: morando en las alturas. Les dije que el título del tema es
mirando desde las alturas. Ahora, el segundo enfoque relacionado con dónde estamos nosotros y es morando en las alturas. Vamos a ver eso. Vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras. Yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. ¿Cómo que muertos? Yo nunca he estado muerto. Oh, sí, sí lo estaba. Lo que pasa es que usted todavía no ha entrado en el raciocinio espiritual, sino en el raciocinio de su mente. ¿Cuándo yo estaba muerto? Cuando estaba sin Cristo, yo estaba muerto en mis delitos. Así que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, el Padre nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, porque por gracia habéis sido salvados. Por gracia sois salvos, dice el libro de Romanos, por medio de la fe, y esto no es don de ustedes, sino que es don de Él. Versículo 6, y con Él nos resucitó, y con Él, con Cristo, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que cuando yo estaba muerto en delito y pecado, Él me dio vida, me resucitó y con Él me sentó, pero no solo a mí, está en plural, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros, en estos siglos que estamos viviendo, las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Antes leímos que el Padre resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a su derecha en la majestad de las alturas. Ahora estamos leyendo que a nosotros también nos resucitó y que también nos sentó junto a Cristo en los lugares celestiales. ¡Wow! ¿Cómo se come eso? Eso se come con los oídos espirituales. Dile: Señor, activa mis oídos espirituales. Yo quiero entender. Activa mi gusto espiritual, porque yo quiero degustar tus secretos, tus deleites, tu palabra. Aleluya. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 1:20 dice: el cual obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y se sentó a su diestra en los lugares celestiales. Allí estoy yo sentado juntamente con Él. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados al Padre, a la derecha del Padre, por la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Colosenses 2:12: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Así que debemos entender esto. Estábamos muertos en delitos y pecados, y cuando estábamos en esa condición, Él nos resucitó. Por eso el apóstol Pablo dice más adelante en Gálatas 2:20, vamos a leer del 19, dice: pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20: con Cristo he sido crucificado, muerto. Y ya no soy yo el que vive, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice: así que ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo, yo estoy donde Cristo está. Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en esta vida temporaria, ya no lo vivo en la carne. Por eso Esteban no pudo mirar como nosotros vemos a la gente que nos ofende, y no podemos mirar así. Cuando nosotros comenzamos a ver como Él mira, porque estamos en el Espíritu, conectados, sentados, justificados, santificados, perfeccionados con Él, entonces nosotros podemos ver como Él mira. El doctor David King dice que cuando algo a Él se le revela, saben que revelar
puede significar manifestarse para bien o manifestarse en contra, ¿no? Entonces, cuando a alguien se le revela, o sea, en su contra, él no le acusa, no le condena, sino que va y le pregunta al Señor: Señor, ¿qué he hecho yo para causar esa indisposición en mi hermano y en mi hermana? Si usted aprende este código de vida, usted nunca más verá a la gente con los ojos de la carne, sino que el Espíritu Santo le dará sabiduría para actuar. Así que la respuesta que obtuve del Señor, porque no necesariamente es que hayas hecho algo malo, pero tú tienes que pedir la dirección al Espíritu Santo para poder reaccionar. De lo contrario, actuarías de manera grosera, impulsiva, etcétera. Mientras estaba y escribí el mensaje y todo esto, el Señor me llevó a esta palabra que es un código extraordinario. En lugar de acusarte, ir a la presencia de Dios a ver qué estoy haciendo yo o qué hice yo para que mis hijos no amaran al Señor hoy. Tal vez no hice nada, tal vez hice mucho, tal vez no hice nada para que no vengan, o tal vez hice mucho para que no vengan, como usted quiera verlo. Entonces, no es el asunto de estar acusando a mis hijos de lo que son, más allá de si hay culpa o no. Porque este punto es crítico. Yo lo analizaba esta noche y esta mañana. Decirle a la gente que cada vez que algo está pasando mal, usted comience a buscarse su culpa. Eso puede ser peligroso como tan bueno, porque usted puede, a la gente que está siendo amenazada, la gente que ha sido abusada, hay un espíritu de culpabilidad que le es depositado en el momento que lo han abusado reiteradas veces. Entonces la persona dice que él es culpable siempre. No es lo que estamos diciendo. Lo que estamos tratando en esta mañana, el Espíritu Santo y yo, es demostrar a ustedes, demostrarnos él a nosotros, que nosotros tenemos que tener una actitud humilde para poder ver la realidad. Así que cuando yo estoy en esta mañana guiado por el Espíritu para decir que estamos, que tenemos, que debemos de estar mirando desde las alturas, primero tengo que decirte cómo yo puedo mirar de las alturas y por qué yo puedo mirar de las alturas. Y qué importancia, qué relevancia tiene este segundo código de esta mañana, porque estoy hablando de ese código de, en lugar de acusar, preguntarle al Señor, al Espíritu Santo, ¿qué hice yo mal? Y no es el tipo, el lastimero, el pobrecito, no. Es el honesto que quiere saber de Dios la dirección para poder mirar en el Espíritu. ¿Me está entendiendo? Estoy tratando de decir que no es que busques ser siempre el culpable, porque el diablo puede utilizar eso. Simple y llanamente buscar en Dios a través de la humildad qué está ocurriendo en la casa antes de acusar a la gente. Si nosotros podemos entender eso, podríamos entonces, o podemos entender entonces la actitud de Esteban cuando le estaban apedreando. Esos desgraciados, esos malandros, esa porquería de gente, esos endemoniados. No. Esteban dijo: perdónale, Señor. Ellos son inocentes en el sentido de ignorantes. Ellos ignoran, pero están guiados por demonios. Es lo que estaba diciendo Esteban. ¿Los que mataron a Jesucristo eran realmente inocentes del todo? Eran ignorantes más bien. Pero con esa ignorancia que pudiera utilizarse como inocencia en algún caso, en este caso ignorancia te puede llevar a la muerte, el Señor los mira, sabe que ellos le están acuchillando, le están maltratando, le están aporreando, le hicieron mucho daño antes de llevarlo a la cruz. Y Él dice: perdónalos, porque no saben. Perdónalos porque son ignorantes. Pero ¿cómo que son ignorantes? Sí, ignorantes. La intención y la intencionalidad del propósito divino del Dios triuno y eterno no es que la gente, que el pecador se vaya al infierno, sino que el pecador proceda al arrepentimiento. ¿Usted está aquí? Si ustedes supieran de qué espíritu son, no dirían eso, dice el Señor. ¡Wow! Y yo mismo he dicho cosas por ira, por enojo acerca de los maleantes, acerca de los malvados, los que han entrado a la iglesia y todo eso. Entonces he tratado de poner mi oración ahí en equilibrio. Señor, si tienen oportunidad de ser salvos, que se salven. Rápido, Señor, acelera la salvación de esos muchachos que entraron al templo. Y si no están salvos y ya no tienen salvación para ellos, quítalos del medio, porque ellos están haciendo daño a la sociedad y yo no quiero que le hagan daño a la sociedad. Ojalá mi oración sea honesta, sea santa y esté aplicada al texto de Jesús. Si vas conmigo a Efesios capítulo 2 de nuevo, el versículo 2 es clave. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias, las acechanzas del diablo, del calumniador, porque nuestra lucha no es contra
no es contra tu prójimo. Tu lucha no es cuerpo a cuerpo con los seres humanos. Tu lucha es contra espíritus. Mira esto, mira esto. Revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, las acechanzas del enemigo, Reina Valera. Entonces, si sabes, acechanzas del enemigo, no todo el mundo puede ver al enemigo en persona. El enemigo puede aparecerte con una falda bonita y unas piernas bien torneadas. El enemigo puede aparecerte con unas prendas de oro. Fornicación, adulterio, robo, estoy hablando. El enemigo puede aparecerte con un pensamiento en sus insidias. Puede aparecerte cuando ves la oportunidad de salvarte a través de mentira, mentir y decir que es una mentira blanca. ¿Estás aquí? El enemigo puede aparecerte con una botella, con un aroma que tú conoces desde hace muchos años y que has prometido no tocarla más porque ahora es de Cristo y quiere obedecerlo. Se llama alcohol, bebidas alcohólicas. El enemigo te puede aparecer de muchas formas y no con su rostro. Porque su rostro es ese, el rostro que nosotros no conocemos, es el rostro del engaño, de la mentira, del plagio, de la desinformación, de la distorsión de las cosas, de tal manera que nosotros pequemos contra Dios. Así que tenemos que estar sentados las 24 horas al día con Cristo, porque nosotros somos su cuerpo. Y Él es la cabeza, y si Él está en los cielos y nosotros estamos en la tierra, estamos desmembrados, estamos escabezados, estamos acéfalos, no tenemos guianza. Pero Él está con nosotros. Realmente nuestro cuerpo está aquí. Pero cuando tú oras, cuando tú hablas con Él, tú te conectas con Él. Cuando tú hablas con Él, tu espíritu es uno con Dios. Tu espíritu es uno con el Hijo. Tu espíritu es uno con el Padre. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en unidad. Así que cuando tú te unes al Espíritu Santo, cuando tú te unes al Hijo, tú te unes al Padre. Eres uno con Dios. No eres Dios. Uno es unidad. Y es lo que los testigos de Jehová no entienden. Porque estaba en el banco hace algunos meses atrás, creo que el año pasado, a principio de esto. Y no sé cómo viene la conversación, pero una señora está ahí y hablan del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como una fuerza activa, no como Dios. Y Cristo no como Dios. Pero son tan tontos que su propia Biblia dice, por lo menos dice que Él era un Dios. Todo lo que la doña estaba diciendo estábamos de acuerdo. Entonces yo hago énfasis en que Jesucristo es Dios con el Padre. Cuando ella escucha eso, se le fueron los chuquis. ¿Saben lo que son los chuquis, no? Se le alborotaron los chuquis. Me dice, no señor, pero Él no es Dios. Usted, ay no amiga, usted no puede decir eso. Las Sagradas Escrituras está llena de citas bíblicas donde dice que Jesucristo es Dios. Entonces ella me dice, no. Y entonces comienzo a citarle versículos bíblicos. Y me dice, no. Lo que pasa es que usted está entendiendo mal. Usted tiene que ser más lógico. Se reventó. Te estoy diciendo desde que comenzamos este servicio que tú no puedes ver con la lógica. Porque si ves con tu mente humana, carnal, lógica, el raciocinio humano, no podrás entender la palabra de Dios. Por eso hay tantas sectas religiosas. Por eso hay tantos que se llaman pastores y están predicando mentiras. Pero tú tienes un pastor que no se apega a su palabra, se apega a la palabra de Dios y a ti te hace ruido, a ti te molesta. Entonces dile al Señor, Señor, ¿qué está pasando en mí? Que la palabra de este negro me hace ruido. Y Él te va a decir, no es la palabra de este negro, es mi palabra la que te está haciendo ruido. Arrepiéntete. Ay. ¿Qué talco? Y no vas a entender nunca la palabra de Dios mientras tú sueñes y tú evalúes el texto bíblico con tu lógica humana. La Biblia no es de particular interpretación, dice el mismo texto, sino que estos hombres, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron lo que Él les insufló, lo que Él les envió, lo que Él les reveló, lo que Él les manifestó. Ahora, para yo entender lo que fue manifestado a ellos y que ellos escribieron y que trataron de ponerlo claro, pero no es tan fácil hacer todo eso, entonces yo tengo que pedir al Espíritu que la dio que me revele qué fue lo que Él dio. ¿Estás conmigo? Y cuando yo comienzo a ver las cosas en el mundo espiritual, entonces mi vida comienza a cambiar. Tenemos que entender el versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre o contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Nada de lo que está aquí aplica a tu hijo. Nada de lo que está aquí
aplica a tu papá que te hizo mucho daño. Nada de lo que está aquí aplica a ese degenerado, degenerada que afectó tu vida algún día de alguna forma. Nada de lo que está aquí aplica literalmente al hombre, al esposo, al novio, a la novia, a la esposa, al amante que afectó tu vida para mal. Acuérdate que si estás en Cristo, todas las cosas no son para mal, sino te sirven para bien. Dios tiene un propósito, pero tienes que verlo con los ojos del Espíritu. Ese pastor que te ha hecho daño, ese pastor que afectó tu vida, ese pastor que te perjudicó, quiero que aprendas hoy, en esta mañana, a ver no a ese hombre que te afectó, sino que algún espíritu afectando la vida de él afectó tu vida. Entonces cuando tú hagas eso, tú serás libre de condenación, porque mientras tú estás acusando, mientras tú estás ordenando las cosas en el mundo natural, como natural, vivirás en una cárcel de amargura, en una prisión de dolor, en una prisión de desaliento, en una prisión de infelicidad, porque lo estás viendo con tu vista natural. Dile, abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón, para verte y para ver la realidad en la que vivo. Amén. Así que miren esto, dile que nos revistamos no con la armadura nuestra, porque estamos hablando de la posición correcta. Tenemos que mirarlo con toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las insidias de Satanás, el diablo, nuestro enemigo. Por tanto, dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho esto, no vuelvas atrás, mantente firme. ¿Perdonaste? Mantén el perdón. Hablando de perdón, cuando aprendemos a perdonar, nos liberamos, se cae un peso, enfermedades se van. Esto afecta a nuestra vida social, económica, moral, espiritual y fisiológicamente, familiar. Cuando yo aprendo a ver en el mundo espiritual con los ojos espirituales, yo aprendo a actuar también con las armas espirituales. Por eso te dice que te armes no de tu armadura, sino de la armadura de Dios. Tienes que entender lo siguiente: por la palabra que hemos leído, hay dos cosas interesantes que tenemos que mantener claras en nuestra vida. La primera es dónde está Cristo, y todos los textos o los versículos que hemos leído están indicando que Él está sentado a la diestra en la majestad de las alturas, y que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Así que si yo estoy sentado juntamente con Cristo, con el propósito de Él mostrar en este tiempo a las tinieblas de afuera el poder, la misericordia a los hombres, y el poder y el misterio escondido por los siglos, tú y yo somos los llamados para eso. Somos la iglesia de Cristo, pero tenemos que dejar de ver a la gente como la vemos. Tenemos que entender que nuestra lucha no es contra el hermano, que nuestra lucha no es contra las ovejas como pastores, y que nuestra lucha no es contra el pastor que de repente mete la pata cada rato. No se trata de esto, tu lucha es meramente espiritual. Ahora, entendiendo esto, es hora de levantarnos y de resplandecer, porque la luz ha llegado a nosotros en este día para que podamos actuar conforme al plan y propósito de Dios. Tenemos entonces dos cosas claras, o tres cosas claras. Una, Jesucristo está sentado a la derecha del Dios Padre, arriba en los cielos, y yo estoy sentado juntamente con Él. Él me resucitó. El Padre, por su Espíritu poderoso, cuando resucitó a Jesucristo, dice: estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Estoy diciendo que ya no vivo a la carne, lo que leímos hace un rato. Ahora yo vivo en el Espíritu. Lo que yo hago en esta carne no procede según la carne, sino procede según el entendimiento del Espíritu. Amén. Por lo tanto, Él está sentado a la derecha del Padre, yo estoy sentado con Él en los lugares celestiales, así que yo puedo mirar desde arriba. Dos ejemplos. El ejemplo de Esteban, cuando le están apedreando y el hombre dice: perdónales, porque ellos son ignorantes a lo que están haciendo. Y yo tal vez diría: Señor, envía fuego del cielo, mátalos a todos, dame el poder de Elías, y dame 4 bazucas, 16 rifles de alta precisión, a matarlos a toditos esos desgraciados que me quieren hacer daño. Estamos peleando contra el pobre hombre. Vamos a decirle al Señor que transforme esa vida. Así que cuando tú miras desde la arriba, cuando tú miras desde las alturas, yo no te estoy hablando de ese mensaje que te predican por ahí: oh, somos grandes, somos dioses. No eres Dios nada.
Y te dije esta mañana que tú eres uno con Dios, porque mi Biblia dice textualmente que eres uno con Dios, porque Cristo es uno con Dios y tú eres uno con Cristo y tú eres uno con el Espíritu, tú eres uno con Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces tenemos que entender que tenemos que mirar con los ojos espirituales para poder combatir en el Espíritu, porque nuestra lucha no es contra humanos, sino contra espíritus. Así que sentado con Cristo en Dios, tú puedes derribar las fuerzas del mal. Tú puedes pedir y se te dará. Tú puedes buscar y hallar porque te entiendes que estás sentado con Cristo en Dios. Así que tenemos que tener la comprensión y la sabiduría del Espíritu, no como me decía la señora testigo, que teníamos que ser lógicos para entender la Biblia. No podemos ser lógicos para entender la Biblia. Necesitamos que ser espirituales y entender y tener la mente de Cristo. Abre mis ojos, Señor. Abre los ojos de mi corazón. Los ojos de mi corazón, mis ojos espirituales para poder entender esto. Cuando entendemos esto, dejaremos de tener rabia con la gente. La palabra de Dios es la base fundamental de la iglesia. Hablé de pilares temprano: la oración, la adoración, las relaciones, la evangelización. La palabra es el fundamento sólido porque Cristo es la palabra. Sin la palabra podemos predicar basura. Sin la palabra podemos adorar basura. Hola. La palabra es la base, porque la palabra, la roca, es Cristo. Amén. Ahí estamos nosotros fundamentados. El asunto aquí es entender en la palabra que ha sido hoy expuesta, en la palabra que nos ha sido dada, que nosotros estamos con Él y que desde Él, desde los cielos, podemos mirar. Si no me has entendido, voy a terminar con esto diciéndote que nosotros estamos en Cristo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por lo tanto, levántate y resplandece, porque te ha venido luz, claves, códigos que Dios tiene para la iglesia hoy día. No mires más a tu hermano que te afectó, a tu padre que te afectó, a tu hijo que te está haciendo la vida cuadritos, como ese condenado de muchacho, como ese condenado de padre, ese desgraciado, como digo yo, etcétera, el término que se ocurre. Sino dile: Señor, Él es tu imagen, Él fue creado conforme a ti, porque yo no estoy viéndolo a Él, yo estoy viendo al Espíritu que está operando en Él. La carne con la que tú tienes que pelear es contra tu propia carne, tu entendimiento y tu lógica natural, contra las flojeras que tienes, pero no contra la carne de otro. Para psiquitrillar al hermano, para hundirlo, vas a orar por él a partir de hoy. Te choca el varón, hay un espíritu en él y tal vez es en ti. Pregúntale primero al Señor: Señor, ¿qué hay en mí que no me deja aceptar a mi hermano? La primera clave que te mencioné el día de hoy: Señor, ¿qué hay en mí que no me deja convivir con él bien? Así tú sepas que el tipo es odioso, que el hermano es repelente. Pero pregúntale al Señor, ¿sabes por qué? Cuando el Señor te revela y es rápido, entonces tú vas a tener la actitud correcta, porque tú vas a ver a tu vecina, a tu hermano, a tu hermana desde las alturas, no como Superman, sino con el Espíritu, y ya sabrás por el Espíritu que hay un espíritu en esa persona operando, con el cual tú tienes que guerrear y vencer. ¿Estás aquí? Que no se te olvide esta palabra. Por lo menos hay un par de claves. Una de ellas debe afectar tu vida. En lugar de acusar, pregunta: ¿qué hay en mí que afecta la relación? Aun cuando tú creas que esa persona es odiosa y que está haciendo lo malo, el Señor te va a mostrar qué es lo malo para que tú lo venzas. Puede ser que como tú tienes el mismo espíritu de esa persona, eso choca, entonces el Señor te mandará a corregir el tuyo. En lugar de ir tú a resolverlo a tu manera, con tu lógica, toda vez que tengas una confrontación con algo o con alguien, ve al Señor y dile: Señor, ¿qué hay en mí que no me deja entender, hacer, comprender, vivir X? Amén. Y lo segundo es entonces mirar desde las alturas para tener una panorámica real, una vista de plano, y poder mirar lo que está ocurriendo en el sitio y decir: oh, lo que está ocurriendo es esto, así que yo no voy a atacar a Juan ni a Pedro ni a Andrés, yo voy a atacar el espíritu que está en ella o en él. Y el resultado será que serás más que un vencedor, que tendrás menos cargas en tu vida, que podrás conquistar almas para Cristo, derrotando las fuerzas del mal, porque tu lucha no es carnal, tu lucha es espiritual.